Aquí vamos, por Shock Multimedia. Hoy es un día en el que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se calcula que a nivel global casi 1 de cada 3 mujeres han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida. Nos acompaña pues vía Zoom la psicóloga Lesbia González. Buenos días, psicóloga, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, saludos a todos. Queremos conversar con usted, sobre todo por caracterizarse al ser especialista en estos temas. Usted nos hablaba de que usted es psicóloga forense, es decir, que usted va un poquito más allá pues de las afectaciones incluso que tienen algunas de estas mujeres que padecen este tipo de violencia. Vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que identifican ustedes los psicólogos dentro de estos casos donde las mujeres son víctimas de violencia? Sí, mira, es importante que tomemos en cuenta un detalle. La violencia viene con el ser humano. Eso tiene que quedarnos claro a todos. Nosotros en lo que llamamos cerebro primitivo, conservamos desde todo nuestro proceso evolutivo, conservamos esa parte de violencia que de algún modo nos hizo salir adelante. Es decir, que la violencia en un momento tuvo una función evolutiva para que pudieras lograr cosas. Sin embargo, nosotros no nos quedamos solo con el cerebro primitivo y nos hemos convertido también en pensantes y en emociones. Entonces, con el tiempo nos dimos cuenta de que deberíamos ir minimizando la violencia y superando más las emociones positivas y el pensamiento analítico ya de por qué haces lo que haces. Ese tema es el que no se ha abordado suficientemente para lograr que las personas poco a poco vayan abandonando todavía esas reminiscencias del pasado evolutivo del ser humano de ejercer violencia y ojo, esto es bien importante, no solamente de ejercerla, sino de recibirla básicamente casi resignadamente. Que con esto no estamos diciendo, y quiero que a todo el mundo le quede bien claro, que a alguien le guste sufrir o vivir violencia. Pero hay una distinción entre resignarse a vivirla a querer erradicarla. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y los psicólogos hemos visto que muchas personas ejercen violencia y otros aceptan esa violencia. Y de algún modo tenemos incluso que trabajar con los dos y no solamente enfocarnos en una sola persona o en un solo género. Doña Lesbia, cuando usted dice resignarse a vivirla me llama la atención porque es una persona entonces que ya dice, ¿sabes qué? Yo voy a seguir viviendo con eso. ¿A eso es lo que usted se refiere? Ojalá fuera tan sencillo y lo hubiéramos podido lograr erradicar desde hace muchísimos años. No, es una resignación básicamente como algo que tú aprendiste, o sea, así como uno aprende básicamente a lavarse los dientes, a bañarse, a algo habitual, a algo que tú lo das como por sentado y normal y que a veces ni siquiera lo reflexionas, sino que lo haces porque lo tienes que hacer. Es más o menos eso. La persona de algún modo siente que el otro tiene el poder y que debe ejercerlo y que yo no debo hacer nada para contrarrestar ese poder. En algunos casos, porque en otros casos sí se nota que la persona quiere salir de ese poder y erradicarlo, pero no tiene las herramientas que nosotros queremos ayudar a que aprendan las mujeres y los hombres para que puedan contrarrestar esa violencia, para que puedan entender que no tienen que vivir de esa manera, ni tampoco que tengo que ejercer violencia sobre otro. Eso es básicamente lo que nos ha costado a través de los años, porque nos hemos enfocado, casi siempre nos hemos enfocado es en un género, y el género no es el problema, es el humano en sí. Los humanos somos violentos todos, unos más, otros menos. Pero sobre todo los varones porque tienen la testosterona que de algún modo también en ese cerebro primitivo todavía es muy fuerte. Por eso es que juegan fútbol, que les gusta todo esto del choque de la violencia, etcétera, pero por lo menos ahí está canalizada. Lastimosamente
al no canalizarla adecuadamente, entonces la ejercen sobre las personas que entre comillas dicen querer. Obviamente eso no es querer, porque para poder querer primero te tienes que querer a ti mismo. Y eso es lo que... ¿Qué pasa cuando una mujer es víctima de este tipo de violencia, pero no quiere abandonar el hogar, ya sea por dependencia económica, ya sea porque piensa en los hijos y qué va a pasar con ellos? Porque a veces muchos hijos también responsabilizan. En este caso a la madre, estamos hablando de que no solamente la violencia se da del hombre a la mujer, sino también hay casos conocidos que es de... Pero en el caso particular, pues aquellas mujeres que incluso que los hombres la golpean o que sufren de este tipo de agresión, pero les piden disculpa o les piden perdón con esa promesa de que va a haber un cambio. Eso es lo que queremos nosotros hacer. Nosotros queremos hacer que la mujer, si es el caso entonces ya ejercido de un hombre hacia una mujer, queremos que ella entienda que es una persona con todas las capacidades. Y aquí me lleva, y lamento tener que irme hasta allá, pero tengo que decirles, o sea, la educación nuestra tiene ese problema. La educación en Panamá no trabaja básicamente para el desarrollo de habilidades, de capacidades, no trabaja con el deseo de que cada persona se desarrolle. Entonces, muchas veces estas mujeres vienen con esas deficiencias, con esas incapacidades y no desarrollan la habilidad suficiente como para que puedan salirse de ese círculo vicioso y entender que no tienen que vivir de esa manera. Que eso de la dependencia económica no tiene nada que ver, porque hoy en día se ha probado que todo el mundo puede lograr éxito económico de una forma o de otra. Que eso de los hijos mucho menos, porque el hijo, como bien lo dijiste tú hace un momento, te puede culpar incluso de que tú permites esa violencia, o lo que es peor, que ellos reproducen esa violencia, y es lo que hemos visto. Porque nosotros, los que tenemos ya muchos años de trabajar en esto y que somos bastante mayores, hemos visto que siempre hemos trabajado hace 40 años, hace 50 años sobre este mismo tema, y las personas siguen aprendiendo a vivir como si fuera normal que dentro de un hogar la gente tiene que insultarse, pegarse y maltratarse. Entonces es un desaprender. Es lo que queremos hacer, que la educación te ayude a entender, a desaprender conductas y a aprender algo maravilloso, que tú eres una persona extremadamente capaz, habilidosa, y que no tienes ninguna razón para vivir bajo el mando o bajo el poder, o mucho menos bajo los golpes ni abuso de nadie. Eso Así es. importante. Es importante esto que usted plantea, pero como conocedora del tema, ¿cuáles son esas afectaciones psicológicas que tienen no solamente en este caso que estamos hablando de la mujer, sino también los hijos, que muchas veces son hijos del matrimonio como tal? Por un lado ves a tu madre afectada, pero por otro lado ves al agresor, que puede ser tu propio padre. O sea, ese tratamiento que deben tener estas personas que resultan afectados de este tipo de agresiones. Esto es muy triste, porque las personas llegan a tener lo que nosotros llamamos una dualidad emocional, porque yo amo a mi mamá, yo amo a mi papá, pero a la vez también lo odio por lo que hace, y también odio a mi mamá por permitirlo en un momento determinado. Entonces esta dualidad es lo que nosotros comúnmente vemos a todo el tiempo en las personas: depresión, ansiedad, miedo, terrores, e incluso incapacidad para que ellos mismos puedan ser exitosos. Es por esta dualidad. Y nosotros queremos que las familias lleguen a entender que no es necesario, no es necesario soportar ni aguantar nada en absoluto solo porque es familia, solo porque es mi tío, solo porque es mi esposo, solo porque es mi madre. Nosotros queremos ayudar a las personas a entender que el amor propio, el amarte a ti mismo, está por encima de cualquier cosa, aunque parezca egoísmo. Cuando nosotros logremos que las personas entiendan que aquí no hay ningún egoísmo, sino que primero tiene que prevalecer el amor profundo hacia ti para poder entonces dar amor. En estas familias, aunque va a sonar duro lo que voy a decir, pero en estas familias no hay ese amor. Hay
una mezcolanza de odio y amor, y eso no sirve ni servirá nunca para crear sociedades sanas. En esta familia hay que sanar y hay que ayudar a entender a todo el mundo que el amor propio es primero por encima de lo demás, que no existe tal cosa como sacrificio. No es cierto que tienes que quitarte el bocado de la boca para dárselo a otro. Tienes que comer tú para ser lo suficientemente fuerte y poder darle de comer a los demás. Esto es un tema muy difícil de lograr, pero tenemos que hacerlo. La violencia solo se combate con educación, fortalecimiento, capacitación constante para hacer prevención primaria, por ejemplo, en el colegio, en las escuelas, prevención primaria, prevención secundaria, los que ya han logrado o los que ya han hecho cosas, eh, volver a rehabilitarlos, y a prevención terciaria, los que ya están profundamente, entre comillas, dañados, también curarlos, es decir, hacer las tres prevenciones a la vez, poco a poco, todo el tiempo en un país. Otro elemento que sale a relucir es el tema de la violencia vicaria, cuando se incluyen también otros, ya los hijos, familiares y demás, para hacerle daño a la víctima. Correcto. Se usa mucho a los hijos. Esto es muy común. Nosotros los forenses nos encontramos a cada día con este problema de que uno u otro quiere hacerle daño a la pareja, particularmente con los hijos. No siempre son los hombres, hago constar. Okay. Es importante que lo tengamos cuenta. Aquí yo no tengo que tomar nada más el tema género, aquí hay que tomar el tema humano. La violencia viene de todos lados y muchas veces puede que la ejerzan más los varones, lo entiendo, pero eso no quiere decir que me tengo que centrar solo en ese aspecto. Y sí se usa mucho a los hijos, pero voy a insistir en algo. Cuando tú haces daño a otra persona, sea a través de los hijos, sea a través de cualquier otro medio, es porque tú eres el que tiene un problema y tenemos que buscar la manera de que la persona entienda que tiene ese problema, porque si tú te amas lo suficiente, no golpeas, no haces daño, no maltratas. Por eso nosotras decimos que una persona feliz, que queremos que las personas sean felices, porque las personas felices no maltratan, no intentan maltratar, ni quieren, al contrario, buscan que los demás no se maltraten. Ahora bien, ¿cuál sería esa recomendación que usted da a aquellas mujeres que en estos momentos nos están sintonizando y que definitivamente están atravesando por una de estas situaciones de las que hemos comentado, algún tipo de violencia, ya sea física o también emocional? Porque muchas veces dice la persona, no, él no me pega, pero no invalida las malas palabras, invalida la violencia emocional, que esa también es profunda también. Sí, existe la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia verbal. Y la vicaria, como usted mencionó. Hay distintos tipos de violencia que se ejerce dentro del hogar. Lo más importante es reconocer que lo estoy viviendo, que lo estoy pasando, que yo soy parte del problema. Eso es importante, ¿ah? Cuando digo parte del problema no es que me culpen. No hay ninguna razón para culparse, simplemente para reconocer que soy parte de la situación, parte del conflicto y que tengo que buscar ayuda. Lo principal es buscar ayuda. Siempre es importante buscar ayuda. En Panamá hay muchas fundaciones, en las universidades hay centros clínicos, las iglesias también tienen. Uno siempre tiene que buscar ayuda profesional, ayuda de otro lado que te abra el horizonte y te haga entender. Lo primero que dije, todo ser humano es extraordinario, capaz y maravilloso. Todos, aunque nosotros creamos que no, todos lo somos. Pero tenemos que desarrollar esas habilidades, descubrirlas y desarrollarlas para ponerlas en práctica. Cuando te amas, cuando comprendes que eres una persona capaz y extraordinaria, difícilmente caes en las redes del poder, de la agresión, y sales adelante. Y otra cosa importante, aquí en Panamá y en el resto del mundo tenemos que entender que nosotros podemos solos. Estamos muy mal acostumbrados a pensar que tenemos que casarnos, que tener familias, que tener hijos. O sea, tenemos que salir de una serie de cosas. Casarse y tener hijos debe ser una decisión emocional cuando ya te sientes lo suficiente maduro y capaz para amar a otro, para amar a otros y para darle a otros lo que ya tú te das a ti. Si tú no te das eso, las familias no van a funcionar. Entonces, buscar ayuda.
primero que nada, buscar ayuda porque son en otros lados, con otras personas capaces que me quieren, con otras personas que le importo, incluso es que yo puedo lograr se toman decisiones apresuradas, es lo que entiendo que usted quiere decirnos, quizás por el calor del momento o por la juventud también, pues por sabe, pues las experiencias y demás, pero sí es necesario porque al final del día creo que cuando tú te unes a una persona, ya sea que te unes o te cases, esa va a ser la persona a quien tú elegiste para ser tu pareja, aunque obviamente también hay muchos que cambian en el camino. Resultó ser un excelente novio y resultó que pues, después de unos años, entonces fue la peor persona del mundo. También queríamos saber desde su perspectiva, ya para ir finalizando la entrevista, pues dónde la pueden contactar usted, si alguien quiere recibir algún tipo de orientación o si usted conoce algún lugar en particular donde le puedan dar este tipo de orientación a las personas que están atravesando por estas situaciones. Sí, es muy importante. Nosotros los forenses no damos atención psicológica clínica. Okay. Nosotros trabajamos con el sistema jurídico para este tipo de casos. Como les decía, todas las universidades del país tienen consultorios clínicos, todas. Hay un sinfín de fundaciones en Panamá que al buscarlas en la web uno las puede contactar. Las propias iglesias, sean cristianas, evangélicas, católicas, también tienen centros de apoyo que te pueden guiar hacia dónde ir. O sea, Panamá tiene lugares, el MIDES, el MINSA, el MEDUCA, todos estos lugares que están incluso en la ley, que deben poder darte orientación y apoyo. O sea, sí hay lugares donde ir, sí hay donde buscar ayuda. No te des por vencido, no permitas nunca que nadie ejerza poder, sea violencia física, verbal, psicológica, sexual, de ningún tipo sobre ti, porque tú tienes todas las capacidades para ser sumamente exitoso. No necesitas que nadie te valide. Tú eres ya un ser valioso. Así es, queremos agradecer entonces la participación de la psicóloga forense Lesbia González por estos valiosos aportes que nos da pues desde su perspectiva al tratar todo el tiempo con este tipo de casos y ver pues lo que ocurre en nuestra sociedad. Ella nos ha mencionado puntos interesantes pues que deben ser considerados, y si usted está atravesando en estos momentos por una situación similar, acudir ante las entidades correspondientes. Uno, tomar la decisión de salir de ese círculo vicioso por usted. Si usted quiere y valora su vida, usted puede con eso y puede con mucho más. Usted puede salir adelante, así que tome las riendas de su vida y pues alejarse ya definitivamente de esa persona que no le hace bien y más bien pues usted no sabe si al tomar esta decisión está hasta salvando su vida, porque no se sabe el día de mañana qué evento se pueda pues registrar cuando se da algún tipo de estos actos violentos. Muchas gracias, psicóloga, por acompañarnos y hacernos esa docencia con estas personas que pues están pasando por una situación un poco complicada y que no se atreven a denunciar pues por temor, incluso también muchas veces por temor a lo que diga la sociedad. Así que muchas gracias por acompañarnos. Por la 93.3 FM. O míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos. Por Shock Multimedia.